Muy buenos días, estimados docentes. Bienvenidos al seminario organizado por la Universidad Católica de Trujillo con el tema Fusión entre la Universidad Católica de Trujillo y la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su presencia, muy buenos días. Nos acompañan como panelistas el reverendo padre doctor Juan José Laydon McHugh, OSA, rector de la Universidad Católica de Trujillo, y el abogado Alfredo Rubén Saavedra Rodríguez, asesor del proceso de fusión. Quiero hacerles recordar a nuestros estimados docentes, quienes deseen hacer sus preguntas, lo pueden hacer en la parte opción preguntas y respuestas, que normalmente aparece en la parte inferior de sus dispositivos, ya sea en PC o de repente en un teléfono, sale en la parte superior. Está al lado de donde dice participantes. Bueno, le doy el pase al reverendo padre Juan José Laydon, rector de la Universidad Católica de Trujillo. Muy estimados, estimadas docentes, tengo ustedes muy buenos días. Les saludo el padre Juan José Laydon, el rector de la Universidad Católica de Trujillo. Y quiero en primer lugar agradecer su presencia en esta primera convocatoria que tiene como propósito informar sobre la situación actual del proceso de fusión del UCT y la ULADECH, a la luz de muchas cosas en los medios que están confusos, ¿no? Primeramente, para tomar en cuenta lo principal, voy a compartir una presentación de PowerPoint. Los antecedentes de la fusión, ¿no? En el mes de noviembre del año pasado, las autoridades del ULADECH, luego de haber concluido que su solicitud de licenciamiento, que fue presentada en 2016, iba a resultar en la denegatoria de dicha solicitud por la SUNEDO y con ello el cierre definitivo de la universidad, ellos solicitaron a la UCT la fusión de ambas universidades, debido a que la UCT ya se había licenciado, con la finalidad de garantizar la educación universitaria católica de los estudiantes de ULADECH en todas sus filiales y la estabilidad de sus respectivos docentes y administrativos. Por dicha razón, el 5 de diciembre de 2019, en su séptima sesión del año, la Asamblea Universitaria de ULADECH aprobó por unanimidad, quiere decir sin ningún voto en contra, el pedido de fusión a la UCT, siendo la UCT la universidad absorbente en los términos técnicos establecidos por la SUNEDO. Nuestra universidad, a recibir el pedido de auxilio de una hermana universidad católica, con muy buena voluntad aceptó el pedido de la ULADECH. El inicio de los trabajos de fusión. Considerando que existía plazos hasta finales de 2019 para presentar la comunicación de la fusión a la SUNEDO, se organizaron equipos de trabajo conformados por personal de ambas universidades. Y con mucho esfuerzo se logró el objetivo y el 30 de diciembre de 2019, con la presentación de los formatos pedidos por el reglamento de fusión de SUNEDO, logramos ingresar este anuncio. Ambos rectores firmaron este formato. Luego, la aprobación del proyecto de fusión. Una vez comunicado a la SUNEDO de la decisión de hacer la fusión, se comenzaba el trabajo de desarrollar el proyecto de fusión. Con esfuerzo de todos, se desarrolló el proyecto de fusión y este fue aprobado igual sin ningún voto en contra por ambas universidades. El proyecto fue aprobado por la Asamblea de ULADECH el 17 de enero sin ningún voto en contra en la primera sesión de su Asamblea de 2020. Habiendo consensuado el proyecto de fusión, el paso siguiente fue la aprobación del nuevo estatuto, que luego de un arduo trabajo de los equipos de trabajo, en especial de los asesores legales, se logró su aprobación.
con muchos elementos del estatuto anterior de la ULADECH, estableciendo un sede ejecutivo también en Chimbote y muchas otras cosas para asegurar la buena marcha de la universidad fusionada. Finalmente, la escritura pública. El 28 de febrero de este año se firmó la escritura pública y con ello se consolidó el proceso de fusión de ambas universidades. Proceso que se llevó a cabo dentro del marco legal peruano, quedando pendiente solamente el trámite de inscripción ante registros públicos. El 16 de marzo fue programada una ceremonia en Chimbote para anunciar lo logrado con la escritura pública, pero vino antes la declaración de emergencia del gobierno por el coronavirus. Con esta declaración de emergencia también no fue posible realizar el examen de ingreso para el ULADECH en su fecha previamente programado en abril. Entonces tenía que ser reprogramado para el inicio de mayo en forma virtual. Y la asamblea de la asociación de la UCT tenía que aprobar el cambio de fecha y la modalidad para que el SUNEDO permitiera dicho ingreso, lo cual hemos hecho el 3 de mayo para permitir el avance de este examen de ingreso de mayo. Ahora, este permite entonces entender los marcos generales de este proceso para que esté claro que es un proceso con muchos pasos, mucho diálogo, mucho trabajo. Hay muchos comentarios en las redes sociales, muchos argumentos puestos, pero menciono estos datos porque ninguno de estos comentarios se toman en cuenta todos los pasos seguidos que fue iniciado por la ULADECH, aprobado el 5 de diciembre por unanimidad, incluyendo su gran canciller, y fue acompañado estrictamente en todos sus pasos por sus asesores legales. Al final se firmó el documento de la escritura pública que nos obliga a todos a su cumplimiento. Nosotros siempre hemos actuado en este proceso con toda honestidad, transparencia y con el espíritu fraterno entre universidades católicas, con el único propósito para salvar la educación universitaria y dar tranquilidad a los estudiantes, sus docentes administrativos. Por supuesto, nosotros respondemos a una autoridad más alta que lo exigido por las leyes. Respondemos a Dios. Y por eso siempre hemos cumplido todo lo acordado en la acta de la fusión de la escritura pública. Con la decisión del Tribunal Registral, que ha demorado en este proceso por la pandemia y la cierre de las oficinas del Estado, pero ya por esta decisión, que era unanimidad por ellos, decidieron que efectivamente todo el proceso era legal y cumplía con exactitud todos los procesos correctamente. Ha sido registrado la fusión de las dos universidades con la absorbente y la UCT, asumiendo todas las obligaciones de la absorbida ULADECH. Las palabras absorbente y absorbidas son las palabras técnicas de la ley y del reglamento sobre fusiones de la SUNEDO, pero nuestra actitud no se refleja tanto en estas palabras, sino en lo que nos dice el Papa Francisco en su último documento Fratelli Tutti. Somos hermanos y hermanas, todos ahora formando una sola familia universitaria. Estamos para trabajar juntos y sea lo que sea la opinión personal y las emociones que despierta esta decisión de entrar en la fusión. Simplemente hay que recordar que todo fue hecho con mucho estudio de parte de ULADECH. Todo examinaron una y otra vez y todas sus autoridades asambleístas decidieron sin ningún voto en contra
que la fusión era la única manera de salvar su universidad porque no iba a licenciarse. Algunos ciertamente quieren volver atrás. Algunos quieren reconsiderar todo de nuevo. Y entendemos estas emociones, porque mucha gente se identifica con ULEDECH. Hay también verdaderamente los regionalismos que se levantan y a veces dividen el país en muchas formas y obstaculizan su desarrollo. Algunas noticias dicen que los grandes cancilleres se pusieron de acuerdo de parar el proceso, pero eso no es cierto. Es la interpretación de algunos y otros en la misma reunión dicen que no es así. Igualmente, en una reunión previa se acordaron respetar la decisión final del tribunal registral, pero ahora un lado dice que no fue así. Entonces son interpretaciones de cada uno de lo que fue las diferentes reuniones. Por nuestra parte, nuestra palabra vale, lo firmado vale, y por eso de leyes y decisiones del tribunal, que todo ha cumplido con exactitud bajo la ley, nos obligan a trabajar juntos y cumplir el acuerdo de fusión y actuar como somos, una sola familia universitaria católica, una universidad ya licenciada. Siempre hay cambios de gobiernos, tanto en las universidades como en las empresas, en los mismos países. Pero todos los que ingresen tienen la obligación de respetar las obligaciones legales asumidas por sus predecesores. ¿Cómo funcionaría el mundo si cada cambio de gobierno puede unilateralmente revocar tratados y acuerdos con otros estados? ¿Cómo sería la seriedad de Perú si empresas pudieran revocar sus contratos y acuerdos con otras empresas? No funciona en el mundo así, ni en la iglesia. Por eso, ni está en nuestras manos revocar nuestra palabra y la escritura pública. No tenemos la opción de volver atrás porque ya está consolidada la fusión. Para ustedes, docentes, es muy importante subrayar que el ciclo continúa normal sin ninguna alteración. Solo ahora son de la familia usaitista. Tiene el honor de decir ahora que son docentes de una universidad licenciada, que ofrece su servicio en cumplimiento de 100% de las condiciones básicas de calidad indicado por la SUNEDO. Haremos todo lo posible para superar las dificultades del momento actual, hecho aún más complicado por la pandemia que sufre todo el mundo. Pero lo hacemos confiando en la luz de la fe que nos da esperanza que todo va a salir bien para la tranquilidad de los estudiantes, sus padres de familia, quienes son el enfoque principal de ustedes, cuya vocación es de docente universitaria. Ahora va a explicar un poco el proceso legal de esta fusión nuestro asesor, doctor Rubén Saavedra, que ha estado al lado de todo el proceso para asegurar su estricto cumplimiento con la ley. Esperamos que su aporte ayude a responder a sus posibles inquietudes. Doctor Rubén. Bien, padre Juan, muchas gracias por el pase. Bien, estimados docentes, tengan ustedes muy buenos días. Es muy grato para mí dirigirme a ustedes para poder explicar y acreditar y sustentar que el proceso de fusión se ha llevado de manera legal, ¿no?, de acuerdo al marco jurídico vigente en nuestro país y con toda transparencia, ¿no? El propósito de mi participación precisamente radica en eso, de que no queden dudas, porque se vienen especulando una serie de cuestiones, sin embargo, esta no tiene ningún fundamento. Entonces, me he permitido preparar unas diapositivas que voy a compartir con ustedes
para un poco, en principio, explicar el marco legal del proceso de fusión en el Perú de universidades asociativas y luego referirme brevemente a los pasos que se dieron para llegar hasta el proceso de fusión. Me van a permitir compartir mi pantalla. Entonces, vamos a explicar primero que nada el marco legal, el marco normativo, que parte de la Constitución, ¿no?, que establece la autonomía universitaria y que establece claramente que todas las universidades en el Perú y la educación universitaria en general se rigen de acuerdo a la Constitución y las leyes. Tenemos la ley universitaria, el Código Civil, que es una norma que resulta siendo aplicable porque se trata de fusión de asociaciones sin fines de lucro, el reglamento de fusión de la SUNEDU, la Ley General de Sociedades que aplicaría supletoriamente, el reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas de SUNAR, la Ley de Renta y el reglamento del impuesto a la renta, que son normas que también regulan el aspecto de fusión en materia tributaria. Con respecto a la ley universitaria, el artículo 3 de la ley establece que las universidades son públicas o privadas, precisando que las primeras son personas jurídicas de derecho público y las segundas son personas jurídicas de derecho privado. En este caso, ambas universidades son universidades privadas, de derecho privado, y están constituidas bajo la forma asociativa, ¿no?, que es lo que también el artículo 115 hace referencia. Y me voy a referir a un artículo muy importante, que es el artículo 121. Y eso hay que tenerlo muy claro y presente. ¿Por qué razón? Porque es este artículo 121 de la Ley Universitaria 3220 que establece que las universidades privadas deciden su fusión, transformación, escisión, disolución o liquidación conforme al procedimiento establecido por la SUNEDU. Es decir, es la misma ley universitaria que ha delegado, ¿no?, la regulación de la fusión en esta institución, ¿no?, que rige o que controla la calidad de la educación en nuestro país. Entonces, no existe por ningún lado vicios de ilegalidad de parte del proceso que se ha seguido, porque este está arreglado a la resolución 112 de SUNEDU, que regula el proceso de fusión, y este reglamento ha sido emitido en el marco del artículo 121 de la ley, ¿no? La ley es la que le ha dado la potestad de establecer el procedimiento a la SUNEDU. Y en efecto, esta resolución 112 del 2018 establece el marco legal para llevar a cabo una fusión de universidades en nuestro país. Y el artículo 3 de esta resolución es muy clara cuando señala el ámbito de aplicación, es decir, quiénes están comprendidos dentro de esta norma jurídica, ¿no? Y el inciso A de este artículo 3 dice las universidades privadas, societarias y asociativas, como es el caso, creadas o por crearse, independientemente del mecanismo por el cual sean constituidas. Y esto es importante porque se viene sosteniendo que la Universidad de Bangladesh no podría haberse fusionado porque ha sido creada por ley. Eso no es correcto, toda vez que esta resolución 112, que deriva de la ley universitaria, establece claramente que le resulta siendo aplicable a cualquier tipo de universidad, no interesa el mecanismo por el cual la universidad fue constituida. Entonces, es plenamente aplicable este reglamento a la fusión que se ha realizado. Y precisamente esta misma resolución 112 del 2018 de la SUNEDU, en el apartado 4.1 del artículo 4, establece la forma en que se va a llevar a cabo la fusión, cuando una de las universidades ya cuenta con licencia institucional. Y en este caso, UCT ya contaba con licencia institucional y por tanto ha actuado como sujeto activo de la operación, de la fusión. Y eso significa que, siendo que UCT ya estaba licenciada, podría seguir prestando el servicio educativo conjuntamente con la universidad que ha sido materia, en este caso, de fusión por absorción. Entonces, eso es claro, la ley está muy clara al respecto. Y entonces, este artículo 4 establece todo el proceso que nosotros hemos seguido paso a paso para conseguir este
a realizar este trámite primero de fusión y luego de comunicación a la SUNEDU. Ahora bien, yo había referido que el marco legal aplicable resulta siendo el Código Civil. ¿Por qué razón? Porque si bien estamos frente a dos universidades de derecho privado, pero ambas son asociaciones sin fines de lucro. Ojo, resalto, sin fines de lucro. Y el artículo del Código Civil, a partir del artículo 80, regula el régimen de las asociaciones, ¿no? Y, sin embargo, la regulación del Código Civil no contempla la fusión entre asociaciones. Por esa razón es que, de manera supletoria, se utiliza la Ley General de Sociedades para poder darle viabilidad a esta operación de fusión que estaban realizando dos asociaciones, ¿no? O sea, algunos están entendiendo mal, piensan, no, están aplicando una ley, la Ley General de Sociedades, acá están dos sociedades. Se aplica de manera supletoria. Es decir, ¿cómo es que llevamos a cabo la fusión de dos universidades, asociaciones sin fines de lucro? No, claro, está la Constitución, la ley universitaria, el reglamento de SUNEDU, el Código Civil y supletoriamente la ley de sociedades, ¿no? Eso más adelante lo vamos a fundamentar, incluso que la misma ULADECH lo tenía clarísimo. Ahora, la ley de sociedades, en su artículo 353, hacía referencia o hace referencia a la fecha de entrada en vigencia de la fusión. Y claramente señala esta norma que la fusión entra en vigencia en la fecha fijada en los acuerdos de fusión. Y en los acuerdos de fusión la fecha fijada fue el 28 de febrero. Y entonces, el 28 de febrero, cuando se suscribe la escritura pública, en esa fecha cesan las operaciones, derechos y obligaciones de las sociedades que se extinguen. En este caso, quien se extinguía era ULADECH, ¿no? Y entonces, solamente a partir de esa fecha existe una única universidad ya integrada, ¿no? Y derechos y obligaciones de ULADECH ya, como conforme lo dice la ley, cesan. Ahora bien, esta norma, el segundo párrafo del 353 de la Ley de Sociedades, establece que, sin perjuicio de la inmediata entrada en vigencia, la fusión está supeditada a la inscripción en registros públicos. Y ese proceso de inscripción en registros públicos ya se logró el pasado 23 de octubre, ya se inscribió la fusión. Por lo tanto, opera el último párrafo que ustedes ven en esta diapositiva que dice: la inscripción de la fusión produce la extinción de la sociedad absorbida o incorporada, de ser el caso. ¿Qué es la situación que ha ocurrido ahora? Entonces, hemos seguido tal cual establece el marco legal que a ustedes les vengo presentando. Por su parte, la ley del impuesto a la renta también hace referencia a la fecha de entrada en vigencia de las reorganizaciones, ¿no? Y en este caso también se hace referencia a las fusiones. Y igual, en el mismo sentido, la ley del impuesto a la renta señala que la fecha en que entra en vigencia la fusión es la fecha del acuerdo de fusión, 28 de febrero, ¿no? En tanto que a la SUNAT se le comunica en el plazo de 10 días hábiles, luego de esta fecha, entra en vigencia el plazo de 28 de febrero. Si eso no ocurriera, entra en vigencia la fecha en que se suscribe la escritura pública. Igual esto ha sido el 28 de febrero, es decir, para los efectos, tanto la fecha fijada para que se inicie la fusión como la fecha de suscripción de la escritura han sido la misma, el 28 de febrero. Por esa razón es que a partir de esa fecha ya entró en vigencia la fusión, que demoró un poco por el tema registral, pero que ya se consiguió. Entonces, habiendo explicado el marco legal, vamos a ver brevemente cómo se han dado cada uno de los pasos, ¿no? El íter que se ha seguido hasta llegar a la inscripción en registros públicos, ¿no? Como bien lo ha señalado el padre rector, la Asamblea Universitaria de ULADECH votó por unanimidad la solicitud de inicio del proceso de fusión con la UCT. Y yo me he permitido al respecto incluir dentro de esta presentación parte del acta de sesión de asamblea universitaria, que ustedes pueden tener acceso. Yo justo he adjuntado el link, está en la página web de la universidad. Ustedes pueden descargar, y ahí se establece claramente la fecha, la hora, el acuerdo a los que han llegado. Y vean, y es muy importante cuando ustedes revisen esta acta, este párrafo dice: en tal sentido se puede afirmar que existe un alto riesgo
de que la universidad no obtenga el licenciamiento solicitado y tenga que realizar un proceso de cierre en los próximos 2 años. Máxime si se tiene en cuenta que oficialmente a otra universidad local a la fecha se le ha denegado la licencia institucional, por lo que se reitera que el riesgo sigue latente para ULADESH Católica. Entonces, no cabe duda que el acercamiento al que hacía referencia el padre rector de ULADESH hacia UCT era fundamentalmente porque el cierre de la universidad era inminente al no tener licenciamiento. Y señala incluso en párrafo seguido que habiendo contado con la opinión favorable del obispo de Chimbote, Monseñor Piorno, el arzobispo de Trujillo, el padre rector, y toda la plana docente y administrativa, es decir, todos estaban de acuerdo en aprobar, ¿no?, la fusión entre ULADESH y UCT. Entonces, ese ha sido el primer paso que se ha dado con fecha 5 de diciembre. Ustedes pueden revisar. Luego, el 8 de diciembre, la asamblea de UCT también acepta la solicitud de ULADESH, ¿no?, y designa a los miembros del comité central para ver el avance del proyecto. Con fecha 10 de diciembre se inician los trabajos de las comisiones mixtas para evaluar todo el proceso de fusión y cumplir con cada uno de los hitos que se han previsto llevar a cabo para materializar la fusión. Con fecha 30 de diciembre, cumpliendo los plazos previstos, se comunica a la SUNEDU, ¿no?, la fusión. Se comunica el acuerdo de fusión de parte de ambas universidades. ¿Por qué tenía que comunicarse hasta el cierre del ejercicio? Porque habiendo hecho esta comunicación, se suspendía ya las acciones de SUNEDU para dar por denegado el licenciamiento e iniciar el proceso de cierre de la universidad. Entonces tuvimos que apurarnos para que al cierre del 2019 se tenga que presentar el formato F1, F5 a la SUNEDU, estableciendo todo un cronograma de pasos durante el 2020 para evitar que sea cerrada la Universidad ULADESH. El 17 de enero, la Asamblea Universitaria de ULADESH aprobó por unanimidad el proyecto de fusión, ¿no? Es decir, ya se pusieron de acuerdo en Asamblea Universitaria y votaron la aprobación del proyecto. Y también me he permitido incorporar parte del texto, que también ustedes tienen acceso y lo pueden descargar, ¿no? Si ustedes miran el marco legal de la fusión, este es un documento de ULADESH. Hace referencia a todas las normas que he comentado al inicio, incluso la Ley General de Sociedades, porque tanto para el equipo legal de ULADESH como para el equipo legal de UCT, estamos plenamente convencidos que la regulación de esta forma de fusión es de acuerdo a la Ley General de Sociedades, no cabe duda, y de acuerdo a la ley universitaria y de acuerdo al reglamento de SUNEDU, que ahora quieren desconocer. Entonces, queda claro incluso en este documento, que es prácticamente lo que se ha llevado a la escritura pública, que la forma y modalidad de fusión es una fusión por absorción, en donde UCT, sujeto activo, universidad licenciada, absorbe a ULADESH. Porque luego escucho que están diciendo, ¿cómo puede ser que una universidad pequeña absorba a una universidad grande? No existe ninguna norma legal que establezca tal limitación. Si las instituciones se ponen de acuerdo, no importa el tamaño del patrimonio, una puede absorber a otra. Eso no está sustentado en ninguna norma legal. Y es más, en el mismo proyecto de fusión, la misma ULADESH en su asamblea realizada con fecha 17 de enero, hacen referencia a que el sujeto activo es UCT, ¿no? Entonces, no entiendo cómo pueden estar cuestionando un acto que la misma asamblea en vigor, ¿no?, con todas las atribuciones de ley, había adoptado. Entonces, ese es un tema que ustedes deben de conocer y tienen el derecho de conocer. Entonces, eso ocurrió, ¿no?, con fecha 17 de enero. Incluso, vean, ¿no?, existe una comunicación del gran canciller de la universidad advirtiendo que no podía asistir a la asamblea, pero que estaba de acuerdo, un documento con firma legalizada donde él está completamente de acuerdo con la fusión. Entonces, no podemos decir ahora
que vamos a esperar que SUNEDU se pronuncie cuando existe un documento con firma legalizada en donde se comprometen plenamente a llevar adelante la fusión. Son documentos oficiales que ustedes lo pueden tener acceso. Ahora bien, como ya se ha dicho, el 28 de febrero en la ciudad de Trujillo se suscribe la escritura pública de fusión. La escritura pública de fusión es el acuerdo, la manifestación del acuerdo de voluntades de las partes y es el documento que gatilla el inicio de la fusión. Como bien señalaba el padre rector, nosotros no podemos desconocer una escritura pública, que es un documento solemne, formal, en el cual ambas instituciones manifiestan su voluntad. Si nosotros desconocemos una escritura pública de fusión, aparte de todos los documentos que ya les he mostrado, implicaría pues una abierta violación, ¿no?, a un derecho fundamental en nuestro país, que es la seguridad jurídica. Es como que yo hoy día compro una casa, el vendedor me transfiere el inmueble y mañana me dice, ya no quiero el inmueble. Me tiro hacia atrás con la escritura pública y no quiero venderte el inmueble. Eso no es posible. Eso no es posible. Entonces, por eso hago referencia a esta fecha, 28 de febrero, en donde se suscribe la escritura pública de fusión y se inicia todo, la fusión ya consolidada como lo tenemos el día de hoy. Con fecha 2 de marzo se ingresa a registros públicos la escritura pública de fusión para su inscripción, que es un tema formal. En registros públicos lo que da es publicidad registral, ¿no? Simplemente es hacer las anotaciones, hacer los cambios de poderes e iniciar ya materializarse la fusión. Sin embargo, lamentablemente el 16 de marzo entramos en declaratoria de estado de emergencia y todos los despachos notariales y todas las entidades públicas, incluyendo registros públicos, suspendieron actividades. Entonces, en ese camino es donde se han suscitado una serie de hechos que han terminado finalmente con la inscripción de la fusión, ¿no?, luego de que el Tribunal Registral, analizando toda la documentación presentada, se logra inscribir el proceso de fusión. No es poca cosa también que con fecha 13 de marzo se comunicó a la SUNAT la fusión, y a partir de esa fecha, para la SUNAT, que es la entidad recaudadora de los impuestos de nuestro país, la fusión ya fue comunicada. ¿Por qué razón? Porque al 28 de febrero no había ningún tipo de discordia. Todo estaba en paz. Hay una serie de documentos que en el mes de abril, que en el mes de mayo se han cursado, siguiendo paso a paso los hitos que se habían marcado para el proceso de fusión. Sin embargo, en algún momento, un grupo de profesores, de directivos de ULADECH, decidieron unilateralmente desistirse de la fusión cuando ya se había suscrito la fusión a través de la escritura pública y solo quedaba pendiente la inscripción en registros públicos, ¿no? Entonces, para cerrar esta parte y aclararles bien este panorama jurídico que hemos seguido, yo concluyo con lo siguiente. Mi primera conclusión es que resulta siendo ilegal e inconstitucional desistirse de manera unilateral de un acuerdo de fusión que conste en escritura pública, porque, como ya lo he señalado, significaría violentar el principio de seguridad jurídica en el país. Ya nadie podría realizar transacciones, ¿no?, con intervención notarial, con escritura pública, porque se pueden desistir una de las partes después de suscrita la escritura. Ahora, con la inscripción, en la segunda conclusión, con la inscripción ante registros públicos a partir del 28 de febrero del 2020, todos los actos realizados por las exautoridades y órganos de gobierno de la Universidad ULADECH no tienen ningún efecto jurídico, no tienen validez, por las mismas razones que acabo de exponer. La fusión inicia el 28 de febrero, no el 23 de octubre con la inscripción en registros públicos. Entonces, se han hecho una serie de actos que están fuera del marco legal. Se ha reunido la asamblea universitaria, han decidido desistirse de la fusión, han encargado a un rector, han convocado elecciones, han nombrado un nuevo rector. Todos esos actos no tienen validez, porque a partir del 28 de febrero la fusión ya entra en vigencia, ¿no? No es con la fecha de inscripción, es con la fecha en que aparece en la escritura pública suscrita por ambas partes.
Tercera conclusión, con la inscripción en los registros públicos se extingue la ULADECH, como hemos visto en el último párrafo del artículo 353 de la Ley General de Sociedades, y quedan sin efecto todos los poderes ante las entidades públicas y privadas. Entidades públicas tales como la SUNEDU, entidades privadas como los bancos, ¿no? Todos los poderes quedan pues sin efecto, ¿no? La resolución del Tribunal Registral que ordena la inscripción se mantiene vigente mientras no haya una orden judicial que suspenda sus efectos o que la revoque, ¿no? Porque están diciendo en medios, en redes sociales, que van a iniciar procesos judiciales. Todos los ciudadanos tenemos derecho a iniciar los procesos judiciales que estimamos nos afectan. Todos los ciudadanos. Otra cosa es si tenemos el derecho a ello, ¿no? Y otra cosa es si es que el Poder Judicial va a admitir a trámite las demandas que se pretenden. Es más, y si admite a trámite la demanda, salvo que exista una medida cautelar que suspenda los efectos de la resolución del Tribunal Registral que ordena la inscripción en registros, recién podemos estar hablando de alguna cuestión que ponga en inestabilidad esta fusión ya materializada. Pero mientras tanto no hay nada. Mientras tanto, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el acto administrativo emitido por el Tribunal Registral se considera plenamente válido. Por tanto, al proceder la inscripción, en automático procede la extinción de la Universidad ULADECH. Un punto que es importante tratar y me he permitido incorporarlo es que el punto referido a que las universidades creadas por ley también se someten a las disposiciones de la ley universitaria y su reglamento. Se viene diciendo que el proceso de fusión no puede haberse materializado porque la ULADECH ha sido creada por ley. Bueno, en algún momento todas las universidades privadas eran creadas por ley, no solo la ULADECH. Es más, la ULADECH tiene serios cuestionamientos a su ley de creación. Fue dejada sin efecto por otra ley, por dos leyes, ¿no? Y luego todo un proceso. Pero bueno, eso es un tema aparte. Lo importante acá es que el hecho de que sea una universidad creada por ley no la excluye de la aplicación de la ley universitaria del artículo 121. ¿No? Y tampoco lo excluye, como lo hemos demostrado, del reglamento de fusión, resolución 112 del 2018, que se dice que es inconstitucional. Yo no veo por ningún lado la inconstitucionalidad, porque la propia ley universitaria es la que le ha dado la atribución a SUNEDU para que pueda regular el proceso de fusión de universidades privadas en nuestro país, y cuando no, de tipo asociativo, ¿no? Con la inscripción en registros públicos, la SUNEDU continuará el proceso de licenciamiento correspondiendo el plan de adecuación. ¿A qué me refiero con esto? También se dice en medios que van a seguir esperando el licenciamiento de SUNEDU. Ya no va a haber tal resolución de licenciamiento, porque de acuerdo al reglamento de fusión de SUNEDU, lo que corresponde más bien es que ya habiendo sido incorporada ULADECH a UCT, lo que corresponde es que la SUNEDU continúe con el plan de adecuación, ¿no? Para el cual se tiene un plazo de 1 año, y ya no va a haber ninguna resolución que otorgue licenciamiento a la SUNEDU. Eso debe quedar claro y transparente. Se están diciendo cosas que no son ciertas, porque si ya se inscribió en registros públicos, ya se comunica a SUNEDU tal acto jurídico, no va a haber ninguna resolución de SUNEDU dando licenciamiento a ULADECH, porque simplemente ULADECH jurídicamente ya no existe. Y lo que corresponde, revisen, los invito, estimados docentes, a revisar el reglamento del proceso de fusión. Lo que corresponde es plan de adecuación. Habrá seguramente un acto administrativo mediante el cual SUNEDU establezca que se continuará no con el proceso de licenciamiento de ULADECH, sino con el plan de adecuación, porque ya estamos hablando de universidades fusionadas. Como ustedes podrán haber advertido, y nos hemos tomado el tiempo para ello, todo el proceso ha sido llevado de manera clara y transparente. En todo momento ha habido la voluntad, la buena voluntad de parte de la UCT, incluso en su momento de las autoridades de ULADECH.
no sé en qué momento toman la decisión unilateral de desistirse de un proceso que se ha llevado de la manera más pulcra posible en el ámbito del marco jurídico vigente. Yo creo, estimados docentes, que ustedes tienen derecho a conocer la verdad de las cosas, tal cual lo hemos mostrado con documentación y con pruebas. Porque una cosa es decir cosas y hablar, y otra cosa es acreditar y probar cosas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ustedes tienen derecho a conocer la verdad de las cosas. Y como bien nuestro padre rector ya lo ha señalado, el ciclo continúa, ¿no? Y terminemos brindando el servicio educativo que los estudiantes universitarios se merecen, ¿no? Y que creo que toda la comunidad en general lo espera. Muchas gracias, Padre Juan. Gracias, Rubén. Sí, como ya señalado, nuestra actitud es de fraternidad y de elevar todos juntos en una sola familia. No buscamos ninguna confrontaciones, ¿no? Somos universidades católicas y queremos actuar siempre desde los valores de la fe. Y este es lo que nos impulsa en este momento actual. Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento a los docentes por su presencia en el seminario. Si tuvieran alguna pregunta, lo pueden hacer a través de la opción preguntas y respuestas, que está, si tienen una PC, está en la parte de abajo. En todo caso, si ha quedado todo claro, pedimos a nuestros distinguidos panelistas unas palabras finales, o de repente esperamos unos minutos, Padre Laydon, depende de usted. Simplemente nuestra manera de comunicarles hoy es por ser docentes de la ULEDECH, entendemos las inquietudes y toda la información que pasen por las redes sociales, y queremos aclararlo con una actitud de humildad y de transparencia, ¿no? Nosotros hemos actuado en todo este proceso a pedido de la ULEDECH. Hemos seguido todo el proceso. Han sido aprobados todo una y otra vez por ambas universidades con un solo búsqueda, la búsqueda de garantizar la continuidad de la educación universitaria para los estudiantes y desde ahí de los estudiantes, que es el enfoque de la universidad, desde los docentes y administrativos. Entonces, esta ha sido desde el inicio hasta hoy la motivación, ¿no? Y nosotros queremos cumplir con la palabra que hemos dado a todos, y por eso hemos seguido todas las normas legales precisamente a pie de la letra para asegurar un proceso fraterno, un proceso mutuamente acordado, un proceso que busque el bien común de los estudiantes universitarios. Entonces yo les agradezco su tiempo, disculpa que ha demorado un poco nuestra presentación, pero queríamos ofrecerle toda la claridad necesaria y esperamos y les damos de bienvenida también a formar parte de esta gran familia de la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI. Muchas gracias. Bueno, simplemente agradecer su atención y quedamos prestos a cualquier duda que puedan tener para poder aclararles o, en su caso, alcanzarles el material que he compartido. Por lo demás, como bien lo señala nuestro padre rector, sean ustedes bienvenidos a esta universidad licenciada, y ahora ya es una gran familia, una única familia integrada. Muchas gracias por su atención. Bueno, damos por concluido este importante seminario. Reiteramos nuestro agradecimiento a los docentes por su presencia. Muchísimas gracias.